Bienvenidos al taller Portafolio de Evidencias. Bueno, aquí nosotros tenemos un portafolio. En el lado izquierdo es el portafolio físico, donde encontramos los papeles, y el otro, en el lado derecho, el portafolio digital. ¿Pero qué es un portafolio docente? Es un resumen de los puntos fuertes y mayores logros del profesor como docente, incluyendo evidencias. Eso es lo más importante, la evidencia. El modelo pedagógico. Toda nuestra acción educativa está enmarcada dentro de un modelo pedagógico que se suceden a través del tiempo, desde un modelo conductista, un modelo naturalista, un modelo constructivista, y ahora se plantea hasta el modelo conexionista, que corresponde a esto de las TIC. Pero aquí tenemos un gráfico muy importante, porque el salón de clases versus el campo virtual, el aula presencial y el aula virtual. En el aula presencial se toman apuntes, en el aula virtual tenemos la biblioteca virtual, salón de clases y aula virtual. Todo un tejido que es importante mantenerlo y difundirlo. Algunos todavía solamente están en el aula presencial, no tienen aula virtual, pero el docente del siglo XXI tiene que manejar los dos niveles. El portafolio docente. La educación es dirigida. La educación no es hecha natural. La educación tiene que ser planificada, al menos en sus líneas bases generales. Tenemos ahí presentación, didáctica, evidencias del aprendizaje e evaluación. En esto de la presentación tenemos nuestra formación, la experiencia del módulo, porque si nosotros hemos dado un módulo o hemos trabajado en un año, hemos trabajado en el mismo año varios años, ya tenemos una experiencia acumulada, y también tenemos las expectativas del docente. ¿Qué es lo que nosotros nos proponemos al final de año? En esto de la didáctica, la filosofía del docente es importante, porque la filosofía es un modo de vida que va más allá del sueldo. La filosofía es una orientadora de la vida. Así como tenemos la filosofía cristiana, la filosofía materialista, la filosofía es una guía. La práctica docente también es importante. Nuestras líneas pedagógicas también es importante, y las herramientas didácticas. Todo es un cúmulo de actitudes. Vamos a las evidencias del aprendizaje. Claro, el trabajo de los alumnos es lo importante. Si a un alumno le ponemos un deber y el alumno lo puede realizar un dibujo, puede resolver un problema. En esto de los textos propios, puede crear un poema, puede crear una redacción. También el alumno puede crear audiovisuales y cualquier otro material. Todo lo que el alumno pueda hacer luego de un proceso educativo, eso es evidencia de aprendizaje, y tenemos que saber recogerlo, que también es una habilidad. Muchos son grandes maestros, pero los rastros de las evidencias se pierden. Ahora los ministerios de educación están fijos en este punto, dejar evidencias, y el maestro tiene que plantearla. Y la evaluación también es parte del portafolio docente. La evaluación, la autoevaluación y la evaluación del equipo docente, bajo algunas técnicas importantes. Ahí tenemos el DAPO, rúbrica, dinámicas grupales, el diario, el autoanálisis y algo de coevaluación. Entonces el portafolio docente es un instrumento técnico para la evaluación de los aprendizajes.
y sirve también como referente de la acción del docente en el desempeño. Un portafolio físico. Tenemos la carpeta académica y el portafolio de evidencias. Los datos generales, el docente tiene que tener una ficha que registre sus datos, su currículum, cuántos cursos ha dado, cuántos cursos ha recibido, el horario oficial y constancias de preparación académica, registrarse, programa de trabajo académico, las metodologías alternativas de enseñanza-aprendizaje, el calendario de juntas de academia, criterios de evaluación por academia, programas de avance programático por grupo, secuencias didácticas por materias, plan de tutorías, hoja de registro de control de asistencia de grupos con índices de reprobación, actas de calificaciones, otros trabajos, otros planes de trabajo, otros documentos, cursos recibidos y evaluación del docente. Y no solamente eso, debemos por ahí poner un punto clave para que el evaluador que revise nuestro portafolio se sorprenda, porque si hacemos todo lo mínimo, caemos en lo rutinario. Yo crearía un portafolio y por ahí tenía mi punto estrella, mi actividad estrella, que ni a nadie se le haya ocurrido, no sé qué podría ser. Quizás un proyecto innovador, porque si vamos a poner la ensalada de fruta todos los años, no, pues, y tiene que ser algo importante. Siempre esto del portafolio, alguien lo revisa y tenemos que tener nuestro fuerte allí puesto. Hacer todo lo que hacen todos y todo lo que nos piden, ahí cae en un portafolio de lo rutinario. No sé, se me ocurre, ¿qué podrían ser algo innovador? Ya, puede ser a la final una visita a otra escuela, como parte de la experiencia didáctica. Algunos maestros yo los he visto que salen a los museos, salen algo especial que no se los ve. Los museos están vacíos. Entonces quiere decir que a veces nos falta por ahí algo. Más adelante veremos cómo ponemos un punto estrella para nuestro portafolio. Acción de aprendizaje. Indaga el conjunto de actos previstos, organizados y sistematizados que son realizados por el docente con el fin de generar aprendizajes en el aula. Este proceso ocurre en el contexto escolar, con fases que anteceden al momento de ejecución y que se completan con una fase de seguimiento, de tal manera que se constituye como un ciclo. Implica 3 momentos: la planificación, la ejecución y coordinación dentro del aula y la evaluación de los aprendizajes. Vamos a ver después cómo explicamos mejor. Para la fase 2 de la evaluación, ser maestro, los docentes tendrán 17 días para llenar su portafolio. ¿Acaso el portafolio ya no lo tengo? Se llena lo vacío. Entonces esto quiere decir que el ministerio va a abrir una plataforma para que los maestros no es que van a subir documentos, sino que van a llenar. Quiere decir que va a haber instrumentos, formularios para que el docente escriba. Eso es lo que entiendo. Nos dicen que tengamos que tener lectura crítica. Esa es mi lectura crítica. Del portafolio físico al digital.
Para la fase 2 de la evaluación, ser maestro, los docentes tendrán 17 días para llenar su portafolio. Muchos docentes en su plantel tienen su portafolio físico. Y si nos trasladamos al portafolio digital, esto tiene que estar en una plataforma. Y ese llenar, hay que llenar algo en la plataforma. ¿Y qué es lo que vamos a llenar? Eso es lo que tenemos que dilucidar en este seminario según cómo vayamos avanzando las presentaciones. Existe una canción que decía palabras, palabras, palabras. Ahora tenemos que revertirla y decir problemas, problemas, problemas. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Cómo solucionamos el problema? Tenemos que comenzar a organizarnos. Un pensamiento para saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, hay que tener cierto conocimiento. Nicolás Copérnico ya es un pensador, tiene cientos de años ya que lo dijo. Es que la evaluación entra en una incertidumbre donde el maestro, usando su inteligencia, tiene que organizar y ver. Y ese es el motivo de haber asistido a este taller o ver este video. Vamos a ver cómo sabemos con nuestro poco conocimiento, pero sumado al conocimiento de todos nosotros, vamos a hacer una sumatoria ideal. El ideal de libertad siempre está presente, porque las cadenas se forjan cada día y en cada momento. Estamos encadenados al formato. A veces hay guerra de formatos. ¿Qué formato aplicar? Y si no podemos perder el tiempo, tenemos que crear uno. Vamos a ver cuáles son los elementos que tiene en su portafolio y también concomitantemente qué formato se va a usar. La idea del contenido de la bitácora profesional docente o portafolio con otro nombre, cualquier nombre no es trascendente, lo importante es el contenido que refleja el nombre. Aquí tenemos 4 aspectos. El primero, informe de evaluación diagnóstica. Es claro, pues al inicio tiene que diagnosticarse y tiene que registrarse el instrumento y los resultados. La segunda fase es la planificación curricular. Eso es elemental. La anual, la de bloque, la de lección o cualquier modalidad que haya adoptado la escuela o haya adoptado el docente. Y la tercera, la evaluación de los aprendizajes. ¿Qué instrumentos se van a usar? Y de acuerdo a los tipos de evaluación. Y todo esto tiene que estar registrado y tiene que estar digitalizado. Ojalá sea solamente de subir, porque el problema es que si le van a poner a que llene usted qué evaluación tomó, ahí por eso es que dan los 17 días, eso luego se dilucidará. Y el cuarto, la acción tutorial de refuerzo académico, que también tiene sus instrumentos que tienen que estar en físico y digitalizado. Siempre cuando uno ya no tiene máquina de escribir, ahora todo lo hace en computadora. Eso hay que estar con los respaldos necesarios. El portafolio docente tiene algunos otros componentes. Elemental, diría por allí un detective famoso, elemental. La carátula elemental, que bueno, tiene que ser una carátula que impacte de primer momento. Los horarios de clase y exámenes.
elemental tienen que estar. Ahora, la visión, la misión y el ideario institucional, eso ya es un problema de dirección, es un problema institucional que tienen que tener claro y estar hecho el PEI. El cronograma escolar de la institución de ley tiene que estar, registro de calificaciones. Bueno, esto está dentro de la evaluación que hablamos anteriormente. Las convocatorias a los padres de familia y sus recomendaciones, claro, eso es parte de una bitácora. Y el registro de atención a los padres de familia o representantes legales, eso es elemental, de ley tiene que estar. Los otros elementos ya son conocidos, registro de estudiantes que asisten a recuperación pedagógica, el plan de refuerzo académico, las actas de compromiso firmados por los padres de familia o representantes legales, planificación con adaptaciones curriculares, el registro de estudiantes con necesidades educativas especiales, la directiva de padres de familia, del paralelo a su cargo, la nómina de directiva de estudiantes, aula, asamblea de aula, el plan del tutor, planificación microcurricular con destreza con criterio de desempeño, eso ya lo dijimos arriba, planificación microcurricular con competencias laborales para bachillerato técnico. Son cosas que no se conciben el trabajo docente sin estos instrumentos. Registro de reuniones con padres, con madres de familia o representantes, algo se mencionó, todo tipo de informes, los documentos que yo envío al director, a la junta académica y los que recibo, porque es importante también lo que recibo, porque la administración depende de cómo el administrador se comunica con los docentes. Y hay varios tipos de comunicaciones, la verbal, pero la escrita es la que queda. Eso tiene que tener organizado y tenerlos en la mano. Bueno, voy a repetir otra vez la palabra que repetí anteriormente demasiado. Elemental, elemental. ¿Qué es la coevaluación? Es evaluación la que se realiza entre iguales, entre maestro y maestro, entre directivo y directivo, entre un auditor y otro auditor, entre un director distrital y otro director distrital. Entre iguales, eso es claro ese concepto. Un proceso donde los docentes participan en la valoración conjunta de la práctica docente a través de un portafolio que se califica a través de una rúbrica. Aquí la palabra portafolio es general, porque nosotros ya tenemos claro y entendible que tenemos un portafolio físico y también hay un portafolio digital. Y también tenemos que tener claro dónde está el portafolio. ¿Está en la escuela? ¿Lo tiene solo el maestro? ¿Lo tiene el directivo? ¿O ese portafolio también lo va a tener o lo tiene el Ministerio de Educación? Y parece que lo va a tener el Ministerio de Educación, porque ellos plantean de llenar y le ponen 17 días y se llena lo vacío. O sea que prácticamente nadie tiene portafolio en el ministerio. Esa es la interpretación. Puede ser que me equivoque, no creo que me equivoque. 3. Se evalúa la gestión del aprendizaje, el liderazgo profesional y las habilidades socioemocionales y ciudadanas. Bueno, ahí hay un espacio mucho más amplio. Esto del liderazgo profesional es poner iniciativa. Yo le planteo a directivo, señor directivo, ya todos los años la ensalada de fruta. No, ahora hagamos otro proyecto más alto. Las habilidades socioemocionales, tratar de solucionar las controversias. A veces no nos gusta algo y ya nos resentimos. Tenemos que tener una estabilidad. Y también como ciudadanos, a pesar de que ahí ya tiene un
concepto como político. A pesar que el ciudadano tiene la libertad de elegir el rumbo que su nación quiera. Bueno, pero ahí está, hay un puntito que mejor ya no entro en eso. Ya, la coevaluación, ¿para qué sirve? Es lo esencial. ¿Por qué se lo hace? A pesar de que el martillo se hizo para clavarlos, se clavan los clavos. Pero también el martillo puede tener otros usos, hasta de medios penales. Pero no, por eso tenemos que saber para qué se hacen los instrumentos. A pesar de que pueden servir para otros fines después, así como el martillo puede servir para romperle el cráneo a alguien. Pero el martillo se hizo es para el carpintero, para progresar, para trabajar. Ya, primero, conocer la práctica de docentes con características similares y contextos diferentes. Sí, se evalúa un profesor rural de un urbano marginal con un urbano de clase media, distintas características, eso es correcto. 2. Documentar las experiencias y conocimientos de la práctica docente como ejercicio formativo. Claro, muchos logros, muchas actividades se hacen en las escuelas, excelentes, pero quedan encerradas en las 4 paredes de la escuela. Ni siquiera del circuito. Bueno, el circuito es un concepto que todavía no cuaja, pero llamémosle del distrito. Puede ser que en una escuela por allí abandonada de la República se esté dando la mejor educación y esa experiencia se pierde. Para eso es esta evaluación y la coevaluación. 3. Participar como agente evaluador y evaluado en la retroalimentación de la práctica docente. Una cosa es un evaluador, es el rey, el que evalúa, el que lo sabe todo. Y otra cosa es ser evaluado, que otro lo haga. Entonces podemos, allí vienen las habilidades socioemocionales que se hablaba anteriormente. Tenemos que ser equilibrados, ecuánime y saber aceptar las críticas del otro, porque estamos en un proceso constructivo, o ese es el ideal, o para eso se hace esto. ¿Cómo se califica el portafolio? A través de una rúbrica de evaluación. Bueno, la rúbrica es un instrumento unificador de criterios. Lo bueno es conocerla, no cuando ya los portafolios están arriba, recién aparece la rúbrica. La rúbrica debe ser conocida de antemano. 2. Cada docente calificará 2 portafolios que le serán asignados y en casos excepcionales 3. Muy bien, me toca calificar 2. No hay problema, yo lo hago. 3. Se registrará la calificación de cada portafolio a través del siguiente enlace del Ministerio de Educación. Ahí hay de haber una subpágina ahí por ahí. 4. El portafolio recibirá 2 puntajes de calificación. Aquí puedo entender de que el mismo portafolio es calificado por 2 docentes. 5. Si los puntajes de un portafolio difieren en más de una desviación estándar, será calificado por un tercer docente. Es decir, si un portafolio tiene un puntaje bajo y el otro le ha puesto un puntaje máximo, entonces ahí hay una discrepancia. Ahí pasa a un tercero como que va a dilucidar. 6. El puntaje final del portafolio será el promedio de los 2 puntajes finales obtenidos. Y ahí queda. Ahí queda. Elemental. ¿Qué es la rúbrica de evaluación? Es una guía para el docente evaluador que indica cómo calificar el portafolio.
Describe los elementos a considerar para valorar las propuestas pedagógicas. Se basa en la reflexión y el pensamiento crítico para retroalimentar la práctica docente. Nos han dicho que la recapitulación es un instrumento pedagógico, educativo. Vamos a recapitular la misma lámina, donde dice que la lámina se llama ¿qué es la rúbrica de evaluación? Primera flecha. Saldrá bien parado quien tenga propuestas en desarrollo. Porque esto de llenar la lista, de que si tiene las calificaciones, que si tiene el plan anual, que si tiene, que asistió el padre de familia, eso no conduce mayormente, eso es un elemento importante, pero lo que conduce al desarrollo son las propuestas. Cuando nos dicen allí con la flecha, se van a valorar las propuestas pedagógicas. Yo pregunto, ¿qué propuestas pedagógicas está avanzando? ¿Qué en concreto podemos nosotros, que cuando se estaba trabajando en proyectos escolares, bueno, ahí hay una propuesta escrita, pero esa es como obligatoria, que la tienen todos. Nosotros vamos a un desfile de los marinos, todo se ve de blanco. Si aparece un marino vestido todo de negro, ese marino va a llamar la atención, pues si todos están de blanco, ¿por qué este está de negro? Asimismo, el docente tiene que romper el paradigma y desde ya, si quiera crear unas 4 propuestas pedagógicas, hacerlas unas rápidas, unas cortas, porque una propuesta puede durar 1 día, 2 días, 3 días, y presentarse siquiera con 5 propuestas pedagógicas. ¿Para qué? Para resaltar pues en los demás. Es que si los demás van con lo elemental, con lo que está en la lista, ahí no avanzamos. Avanzamos es cuando el docente tiene propuestas en proceso de desarrollo, propuestas que ya hizo, propuestas en proceso de desarrollo y propuestas recién planificadas. Entonces nosotros tenemos que buscar elementos para vislumbrar, porque a pesar de que hay los instrumentos de las rúbricas, que son instrumentos técnicos para quitar la subjetividad, es imposible romper la subjetividad del ser humano. Entonces nosotros tenemos que como impresionemos con la carátula, impresionemos con propuestas pedagógicas, pero no vamos a impresionar porque si tenemos el plan anual, si tenemos el plan de destreza, si tenemos el plan de refuerzo, si todo el mundo tiene que tenerlo, pues deben tenerlo, y el que no lo tenga ya tiene 0 ahí, pero todos lo van a tener. Entonces, ¿cómo resaltamos? Nosotros tenemos que tener nuestra propuesta estrella, que es nuestra propuesta pedagógica, y si es inédita, mucho mejor. Nos vamos a ubicar bien, y yo más creo que por ahí se van a lanzar, porque si le van a medir que todos tengan plan anual, que todos tengan plan de refuerzo, que todos tengan los instrumentos que leímos allí, ahí no ganamos nada, pues. Ahí lo que estamos midiendo es que haya cumplimiento necesario de lo que tiene que hacerse. Y eso no es labor del ministerio, debería ser es labor del director. ¿Cómo es? Estar pendiente de que se cumpla. Peor que ahora se han unificado las escuelas y ya no hay directores que tienen carga horaria completa. Entonces yo sí recomiendo que en esto de las propuestas pedagógicas trabajen algunas, regístrenlas, tengan todos los datos, unas que ya hicieron, otras que están en desarrollo y otras que van a hacer. Bien, he dicho. Claves del portafolio. Informe de evaluación diagnóstica. Ley, todos tienen que tenerlo eso.
2. La planificación curricular, obligatorio. La evaluación de los aprendizajes, obligatorio. Los planes de acción tutorial y académico, obligatorio. Y 5. Otros aspectos administrativos, aspectos... Bueno, aquí tengo que recapitular lo que ya recapitulé. ¿Cuáles son las propuestas estrellas nuestras, de la institución o del docente? Ineval dice: describe los elementos a considerar, cómo valorar las propuestas pedagógicas. Ese es un capítulo que a muchos les quedará vacío, porque olvídense, los 5 aspectos que están arriba, claves del portafolio, todos los tienen y los van a tener. Bueno, habrá alguien por allí que se le escape algo, no lo tenga. Ya. ¿Y tú? ¿Cuál es tu propuesta, estrella? Da ganas de hacer un seminario sobre ese tema, pero a investigar ese tema, hacerlo. Porque ahí Neval dice clarito, ya lo dijo, ya está dicho. Y al buen entendedor, pocas palabras. En una segunda parte, tenemos que revisar los formatos con todas las modalidades que existen. En el disco tenemos nosotros los formatos. Algunos están vacíos y otros están llenos. Bien, tenemos la lista de instrumentos para la planificación y la evaluación. Podemos poner en el lado izquierdo, en esta matriz, todos los formatos oficiales de planificación anual, de refuerzo, de tutoría, de necesidades especiales, etcétera, etcétera. Los formatos oficiales, y en donde no existe el formato propio de alguna actividad, de alguna propuesta educativa propia. Ya, los formatos. Y en el lado derecho podemos poner si está desarrollado o si está desarrollado, sí o no, sí o no, sí o no, para enviar o llenar en la plataforma. Algunos pienso que ha de ser que los suban o llenar, porque la palabra llenar, ellos dicen, tiene para llenar 17 días, y para llenar es distinto de subir. Entonces yo pienso que van a tener que comenzar a digitalizar toda su actividad en la plataforma, en los formatos que ellos tengan. Y por ahí decía que si algo no tiene conocimiento, que busca en el internet para completarlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene que ver con propuestas educativas y pedagógicas.